Muy bien, continuamos entonces hoy con lo que es nuestra unidad de la base de datos. ¿Se acuerdan que en marketing directo, para cualquiera de las otras herramientas que nosotros elegimos, tenemos que tener una buena base de datos para aplicar esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedamos en esta diapositiva, la clase anterior. Hoy quiero terminar y hasta acá nuestro examen, ¿sí? ¿Cómo vamos a seleccionar nosotros nuestros clientes actuales y nuestros clientes futuros, verdad? Primeramente, considerar, ¿verdad? ¿Quién es nuestro cliente? Punto 1. Un ratito. Entonces, es la primera pregunta que nosotros nos realizamos, ¿verdad? Normalmente cualquier empresa, ¿verdad? Tiene varios clientes. ¿Qué significa eso? Tenemos varios protagonistas dentro del proceso de decisión de compra, ¿verdad? Entonces, tenemos el consumidor final, tenemos el prescriptor, tenemos el canal de distribución, tenemos todos estos son clientes típicos, ¿verdad? En cualquier empresa. Entonces, nosotros tenemos que definir quién lo que es nuestro cliente, ¿verdad? Porque tenemos que atacarle a esa persona para posicionarnos en la mente del mismo, ¿ok? Para que podamos tener éxito en nuestra oferta comercial, tenemos que segmentar nuestros mercados objetivos con tanta precisión como podamos, ¿verdad? Con la tecnología informática podemos alcanzar muchísimo y con la segmentación. Nosotros no podemos irnos así atolondradamente a salir al mercado a conseguir nomás datos de clientes, porque no nos sirve, ¿verdad? Tenemos que segmentar, tenemos que diseñar primeramente una oferta que tiene que responder de forma adecuada a las características y a los deseos de un segmento concreto del mercado. Después, tenemos que dirigir la oferta existente también a esa parte del mercado que pueda ofrecer mejor respuesta. ¿Cuál es un ejemplo, verdad? De la identificación de la fecha de vencimiento de una póliza de seguro, por ejemplo, ¿verdad? Que nos va a llevar a establecer un plan de contacto en torno a la fecha de renovación. Ahí nosotros ya tenemos agendado y tiempo antes ya le llamamos, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a ver las diferentes maneras en que podemos segmentar a nuestros clientes, ¿verdad? Y hay algo que se llama el estudio del comportamiento de compra del consumidor, ¿verdad? El consumidor se mueve por diferentes motivos a la hora de comprar y eso es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? La segmentación de la base de datos se realiza básicamente, ¿verdad? Por un comportamiento histórico de compra, ¿verdad? Ahí valoramos la capacidad de compra, dependemos cuánto compra, cuándo, en dónde, cómo y por qué, ¿verdad? Entonces, este comportamiento de compra de los clientes podemos valorar de forma afinada, ¿verdad? Y tenemos nosotros, acá vamos a ver, la recencia de compra, primero, ¿qué nos indica a nosotros? Primero, nos dice cuánto tiempo pasó desde que el cliente hizo su última compra, ¿verdad? Indica si nuestro cliente compra mensual, trimestral, semestral, anual o en función de ciclo. Me olvidé la actividad a la que ustedes se dedicaban. ¿Me pueden repetir otra vez, Jorgito y Laura? Jorge, ¿vos qué era? Yo antes estaba en una financiera, profe, ¿Qué hacías ahí, Jorgito? parte de tesorería. En tesorería, muy bien. Entonces vos como financiera sabés de lo que estamos hablando, cómo hay que segmentar, ¿verdad? Este cliente va a renovar su crédito cada 6 meses o con las últimas 4 cuotas pagadas. Vos tenés que controlar todo eso seguro, ¿verdad? Con las últimas 6 cuotas, ¿qué dice tu política, ¿verdad? De la empresa.
y Laurita en este momento no está trabajando. Es muy bien, Laura, vos trabajabas en venta, entonces entendés también, ¿verdad? Entonces, lo más importante es, algunas empresas desechan a aquellos clientes que hace un año, hace 2 años, hace 3 años en su base de datos no están comprando. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener la última vez que este cliente tuvo contacto con la empresa, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a determinar la frecuencia, ¿verdad? Lo más útil normalmente es el número de periodos en los que el cliente compra, pero a veces se usa en la forma de números de compra que el cliente realiza también el periodo determinado. Entonces yo ya sé, hola señora Laura, ¿cómo está? Soy Katy Burliotti. Hace 6 meses compraste, ya está por vencer tu contrato, te estoy llamando, tengo una nueva propuesta, te quiero comentar sobre eso, tenés un tiempito, ¿verdad? Entonces el cliente dice, ah, qué bueno, Katy está pendiente de mí, soy importante para ellos, le gusta al cliente que uno le dé seguimiento, porque ¿qué pasa? Muchas veces el cliente tan ajetreada en su vida que está complicadísima también en su día a día y se olvida, ¿verdad? Y a lo mejor si quiso cancelar, hay una ahí en la letrita de su contrato que dice que si no avisa un mes antes se renueva automáticamente. Y mira si el cliente quería, gracias a tu llamado le salvaste de la cadena de un año más. O mira si quería pasar a un mejor plan y vos ganas más comisión, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros podemos tener en cuenta con nuestra super mega base de datos cuando tenemos el dato de la frecuencia. Otra cosa que tenemos que considerar es el valor monetario de su compra, o sea, cuánto es lo que gasta este cliente, ¿verdad? Antes, hace 30 años atrás le voy a hablar, yo tenía una peluquera que era re cheta acá en el barrio, ¿verdad? Ahí venían todas las más top nambrenas luego. Y yo me iba solamente cuando me iba a los 15 años, porque era la que hacía esos peinados espectaculares, ¿verdad? Pero eso era 4 veces al año, 3, ¿verdad? Y una vez me acuerdo que me fui y no había turno para mí y yo ya estaba sobre la hora. Y le dije, Dios mío, no me puedes hacer un lugar entre todas estas que vienen a hacerse, porque la que atiende me dijo, todas estas están para lavado y brushing. Y yo que me vengo a hacer peinado, que te elijo a vos, le dije, lo me acuerdo bien, ¿verdad? Y me retó la peluquera, me dijo, ¿sabes qué, Katy? Vos venís 2 veces al año, 3 con suerte, esta gente viene casado, yo no les puedo quitar a ellos su lugar para darte a vos. En todo caso, espera entre cada una de estas clientes, si hay un tiempito, te voy a atender, ¿verdad? Entonces, ella tenía perfectamente identificado quién le da de comer semanalmente, qué me va a dar lugar a mí que 3 veces al año me iba, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros tenemos que tener identificado cuánto yo gastaba en un peinadito y los otros cuánto gastan en el mes entre su lavadito y su brushing, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son datos que nosotros tenemos que aprender a manejar. ¿Qué producto compra? O sea, este producto solés comprar, esta descripción tiene, pero ahora tengo este otro de mayor nivel, de mejor calidad o de menor precio, podés aprovechar o tenemos esta promoción, ¿verdad? Entonces, esos datos nosotros tenemos que poder estar manejando cuando nosotros hablamos con nuestro cliente, ¿verdad? Hay algo que se llama el modelo RFIP. ¿Qué es el modelo RFIP? ¿Ustedes conocen? ¿Ya escucharon hablar? Bueno, entonces esta es una predicción, este es un modelo que a nosotros nos ayuda a predecir el comportamiento real de los clientes, ¿verdad? Generalmente se utiliza acá como ustedes pueden ver, un gráfico. Y ahí nosotros vamos elaborando según una variable exponencial, nos permite ajustar a nosotros, ¿verdad? El número de compras de nuestros clientes, ¿verdad? Hay otras variables también que nos determinan el comportamiento, que son la fuente de procedencia, por ejemplo.
Esto a veces está ligado a la respuesta del por qué el comportamiento es distinto según entre el anuncio en prensa, en promoción agresiva, en descuento, en emails, ¿verdad? Entonces, la fuente, ¿de dónde proviene el cliente, verdad? Una cosa es que nosotros utilicemos, no sé, vamos a utilizar marketing directo, correo a nuestros clientes. Entonces, ahí nosotros abarcamos a nuestros clientes a nivel nacional. Pero a lo mejor yo si uso las redes, también me puede ver en el extranjero. Entonces, ¿de dónde proviene mi cliente? ¿Cuál es el canal de compra? Si es por correo, si este cliente, generalmente eso, cuando llenan los formularios, cómo llegó a cuando se le entrega el producto o servicio, se le dice, ¿cómo usted llegó a nosotros? Y esa es también una ayuda para nuestra base de datos. Y mi amiga me comentó de la empresa, o vi en las redes la publicidad, o vi en la tele, o me llegó un correo, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo determinar, o por el telemarketing, estuve en la base de datos y una chica me llamó. Entonces ahí yo puedo ver cuál es el canal de compra más eficaz, ¿verdad? Otro punto también es la modalidad de pago, ¿verdad? ¿Quiénes son los clientes que compran al contado? ¿Quiénes son los clientes que compran con tarjeta? ¿Quiénes son los clientes que compran a crédito? Entonces, para cada uno de ellos también nosotros podemos preparar una propuesta, ¿verdad? Muchas veces es muy diferente dar a crédito y cobrar cuotita nomás mensual que poder cobrar al contado, ¿verdad? Entonces, a eso al contado le puedes hacer una promoción para quitar tu mercadería que tenés de stock rápidamente, ¿verdad? Otro criterio es del comportamiento de compra del consumidor, es el criterio demográfico, ¿verdad? ¿Qué hablamos cuando hablamos del criterio demográfico? Vemos en dónde están ubicados nuestros clientes, ¿verdad? Ahí vemos si es nacional, es internacional, en qué ciudades o en qué barrios. Entonces, ¿qué áreas presentan, qué culturas, qué clima, qué densidad, ¿verdad? Entonces, muy diferente es la cantidad de fuerza de venta que yo necesito para vender acá, para hacer visita acá en Asunción, que si yo quiero ir a visitarle allá en el Chaco, en la colonia de los menonitas, por ejemplo. O sea, hay gran extensión de tierra, pero la densidad poblacional es mucho menor a la densidad poblacional de acá de Asunción. Acá yo necesitaré 10, allá puedo enviarle a 2 personas. Entonces, yo puedo armar mi propuesta en base, ¿verdad? A el comportamiento de compra de manera demográfica, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de geodemográfico, hablamos de la parte geográfica, específicamente el territorio donde se encuentra nuestro cliente. Y después, lo demográfico. ¿Qué es lo demográfico? Nos habla sobre esa población, ¿verdad? Entonces, en tal ciudad tenemos universitarios, tenemos gente joven, tenemos gente ya vieja de tercera edad, tenemos más mujeres, tenemos más varones, tenemos más chicos en edad escolar o tenemos ya gente que, ¿verdad? ¿Qué es lo que consume una mamá con niños que están en la escuela? Un determinado tipo de producto a familia que solo tiene universitario o que solo ya viven adultos en su casa. Entonces, esos son los datos de la densidad demográfica de nuestra población que nosotros necesitamos también tener un estudio del mismo, ¿verdad? Luego, otro que tenemos que tener en cuenta es el nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Cuánto ganan por persona, ¿verdad? ¿A qué se dedican? ¿Una educación primaria o son analfabetos o son secundarios o son terciarios? ¿A qué estrato de la clase social pertenecen, ¿verdad? ¿Qué tienen? ¿Tienen bienes? Para ver qué tipo de cliente es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, después tenemos otro criterio que es el criterio psicológico, que también nosotros podemos utilizar a la hora de preparar nuestra base de datos. ¿Qué es el criterio psicológico? Tener la información de qué compra nuestro cliente, dónde vive, qué nivel económico tiene. Sin embargo, aquí nosotros queremos saber qué les impulsa
a comprar en su mente a la hora de decidir. Una cosa es que yo esté en la caja y no me sobre ni un guaraní, jamás voy a comprar toda esa chuchería que hay toda en la caja, chicle, caramelo, pastillas, chupetín, frescale, todo eso que hay, ¿verdad? Y otra cosa, cuando embupas la plata, cuando tu cliente está motivado, emocionado, ¿qué hace? Compra, compra. Por eso están todos esos artículos cerca de la caja, porque son para compras compulsivas. Entonces vos le incitas a que lleve. Si está depresa, tú vas a llevar todo lo que hay por el camino. Depende de su nivel adquisitivo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del criterio psicológico, hay dos aspectos que se tienen en cuenta. Los beneficios observados por el consumidor, que ahí el consumidor dice, bueno, ¿para qué me va a servir esto? ¿Me va a servir o no me va a servir? ¿Verdad? Entonces, el producto no es presentado por sí mismo, sino es presentado por los beneficios que le va a proporcionar, ¿verdad? Y otro, el estilo de vida que tiene el consumidor, ¿verdad? Su perfil psicográfico, ¿verdad? Es importante aquí ver, ¿verdad? ¿Qué le motiva? ¿Qué le lleva a comprar? ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta aquí? Muy bien, dale Laurita. Entonces, estas clasificaciones de estilos de vida muchas veces tienen inconvenientes que requieren el desarrollo de un modelo propio normalmente obtenido a partir de los cuestionarios que nosotros realizamos. Entonces, el análisis que realizamos para segmentar nosotros es muy importante dedicarle que una persona, un profesional nos pueda realizar para que podamos realmente tener respuestas que nos van a servir a la hora de preparar el paquete que necesitamos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a aplicar un procedimiento de segmentación con un análisis exhaustivo de variables, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conseguir? Definir las variables clave para conocer el comportamiento frente al producto, identificar y separar los segmentos de consumidores con mayor potencial o similitud, seleccionar los grupos más valiosos bajo nuestros criterios y diseñar una estrategia comercial adecuada para cada segmento objetivo, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente punto, que es ya la explotación de la información y el data mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos, ya habíamos hablado que era el Data Warehouse, ¿verdad? Que era la parte madre y el Data Mining que estaba dentro, ¿verdad? El Data Warehouse junto a la tecnología de base de datos, ¿verdad? ¿Cuál es la tecnología que usa el OLAP, procesamiento analítico en línea? Este nos permite a nosotros saber qué ocurrió con cierta facilidad y puede ayudarnos a visualizar los datos más relevantes, ¿verdad? El data mining, ¿qué era? Era el proceso de extraer información de esas grandes bases de datos. Entonces, del data warehouse, nosotros utilizamos el data mining, que nos da ya la información un poquito más precisa, ¿verdad? Entonces tenemos que invertir nosotros en tener este tipo de técnicas. Entonces, podemos hablar de que hay técnicas de estadística que nosotros nos apoyamos también con herramientas de inteligencia artificial que vamos a estudiar también en este módulo, que se denomina los Neutral Networks, ¿verdad? Estos nos ayudan, son útiles en aquellas situaciones en que los factores que nosotros analizamos son muy cambiantes, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día el cliente es un cliente terriblemente infiel. Por eso se utilizan los algoritmos, ¿verdad? Ustedes muchas veces a lo mejor esta noche, Laurita, sin querer nomás entran le da clic a una, no sé, justo ve algo sobre una, no sé, una mesa, un determinado tipo de mesa. En el rato nomás todas las empresas que empiecen a vender mesa le van a aparecer en su Instagram o en su Facebook. ¿Por qué? Porque por algoritmo, al elegir ella eso, ya ese tipo, y vos decís, ¿y a cómo lo que sabe que esto es lo que yo estoy buscando? Estas empresas nunca yo ni sabía que existen ni me aparece por algoritmo, ¿verdad? Entonces,
Parece que existe un software milagroso que descubre las grandes oportunidades, pero sin embargo es el trabajo de personas de marketing, de analistas de datos, con una selección de la mejor metodología y la mejor interpretación de datos, lo que nos permite a nosotros la máxima eficacia, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama la minería de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la minería de datos? Muchas veces cuando hablamos de estos términos, ¿verdad? Podemos nosotros mencionar que se refiere a toda la exploración de datos, todo lo que tenga que ver con el campo de la estadística, con la ciencia de la computación, ¿verdad? Entonces, la minería de datos es ese proceso de hallar patrones, ¿verdad? En grandes conjuntos de datos para poder predecir resultados. Y se emplea una amplia variedad, ¿verdad? De técnicas para utilizar la información y así nosotros poder aprovecharnos de eso, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de minería de datos, estamos hablando de todos esos algoritmos que ya están preparados con anterioridad, ¿verdad? Es el descubrimiento, el conocimiento útil de cómo vamos a poder visualizar los datos que nos permite hacer más próximo y comprensible nuestra base, ¿está bien? Otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es también el seguimiento del uso de la web, que es crítico para determinar la evolución y las mejoras de la usabilidad a introducir. Muchas veces hay muchísimas páginas web que uno como cliente, ¿verdad? Pregunta algo, jamás te responde. ¿Para qué lo que ponen si no te van a considerar? ¿Verdad? La gestión de la web entonces hace imprescindible en un sistema de información que recoja los datos. Muy bien, Laurita. ¿Está bien? Entonces, muchas veces las tecnologías disponibles en el data mart de Internet consisten en la estructura de un sensor que captura la información de los eventos, ¿verdad? En el sitio, como cuántas visitas tiene nuestra publicidad, en nuestra publicación, con qué secuencia, los problemas que sufren, los pedidos, ¿verdad? Todo esto nosotros podemos después ayudarnos a través de las herramientas del OLAP y del Data Mining que nos va a permitir explorar la información y gestionarla también de manera eficiente. Hay otro punto cuando nos apoyamos con el Community Manager, por ejemplo. Él se encarga de los ratios habituales utilizados, o sea, el tiempo de respuesta con pérdida de usuario, los filtros activados por el usuario, las páginas que fueron vistas, el camino recorrido dentro de la web, ¿verdad? Todo eso nosotros necesitamos a la hora de diseñar nuestra base de datos, ¿está bien? Con la actuación de la herramienta del Data Mining, entonces, no es solo en proceso de explotación conjunta de datos, sino que nosotros aquí sacamos partido inmediatamente de una información en tiempo real y podemos hacer propuestas relevantes, ¿verdad? Jamás nosotros vamos a entrar en Amazon a pedir quiero este y ese no hay. Si te dice que hay una unidad, no puede no haber, no puede haber una publicación vieja ahí, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, esta información se refiere entonces a los diferentes niveles de gestión diaria, semanal, quincenal, mensual, se refiere al uso y a las decisiones involucradas en los ámbitos más reducidos a la actuación del cliente, ¿verdad? Amazon, por ejemplo, aplicó un conocimiento adicional de interés que son los círculos de compra referidos en dos ámbitos especiales, el geográfico y el profesional, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros para la selección de nuestros mejores clientes tenemos un equivalente en la separación o en la eliminación de los clientes marginales, ¿verdad? Que pueden suponer directamente luego pérdida o coste de oportunidad, ¿está bien? Para realizar la selección de la mejor tecnología de data mining que nosotros vamos a aplicar, vamos a tener los siguientes factores. Uno, la exactitud. ¿Cuán exacta es para obtener una respuesta concreta? Dos, hablamos de la claridad, de la presentación en la predicción. Tres, la capacidad de detectar datos erróneos, ¿verdad? Cuatro, requisitos de procesamiento.
5, el grado de escalabilidad a un gran número de registros. 6, la facilidad de integración dentro del sistema del Data Warehouse. 7, la velocidad en la construcción y utilización del modelo. 8, la facilidad de la validación de parte del usuario, ¿verdad? Entonces, para hacer segura y eficaz nuestra aplicación, porque eso, chicos, es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestra base de datos. ¿Para qué más hacer una base de datos? Yo me acuerdo cuando estaba en el área comercial, comprábamos datos de base de datos, ¿verdad? La empresa compraba, invertía muchísima plata y nos daba, y nosotros teníamos que filtrar eso. Ni de 1000 ni 10 no quitaba, porque todito ya era, todito vola su información. O por ejemplo, te ponía el número de celular, pero no te ponía si era 817191, ¿verdad? Y como que vos vas a estar probando y no hay cuánto tiempo perdes. Entonces, una base de datos tiene que ser eficiente y eficaz. Tiene que ser fácil, comprensible de utilizar, ¿verdad? Y tiene que ser eficaz. Tengo que sacar cliente de él. Yo tengo que decir qué buena esta base de datos. Saqué tantos clientes de esta base de datos. Puede cerrar tantas ventas. Bueno, otro punto, otro criterio que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestra base de datos es la privacidad, que es un derecho del cliente y que tenemos que respetar y tenemos que valorar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día? ¿Verdad? La creciente recopilación de información de manera sistemática. ¿Qué te dice el cliente? ¿De dónde sacaste mi teléfono? ¿Quién te dio mi número? Te voy a demandar si me llamas. No me llame más. O como le tenemos registrado nosotros, pesado de Claro, pesado de Nexo, pesado de tal financiera, ¿verdad? Como era crédito tal, electrofácil, todo eso que te torturan. ¿Por qué? Porque se vende en la base de datos. Entonces, en vez de ser un factor multiplicador para tu compra, al final le hartas a tu cliente. Entonces, hay que preocuparse por la privacidad, ¿verdad? Hay que considerar la privacidad de nuestros clientes. Hay una fórmula para aplicar los principios generales de protección de datos y se considera acá la transparencia en cómo se recoge y se usa la información de cada empresa, la facilidad para acceder y contrastar esa información y la capacidad de actuación para poder unir en caso de punir, para poder castigar en caso de incumplimiento, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, el lenguaje de privacidad en línea. Generalmente hablamos, ¿qué son los cookies? Registra un log donde vos haces clic, ¿verdad? Y te permite rastrear entonces los hábitos de los consumidores. Ven cuando ustedes quieren descargar algo de Google, te dice, esto contiene cookie. Y hasta que vos no le des aceptar, no vas a poder acceder a esa información. Entonces, estos cookies están colocados en los ordenadores de los consumidores cuando visitan por primera vez un sitio y automáticamente ya les va a ayudar para su base de datos al que estaba recogiendo información. Otro lenguaje de privacidad es la dirección IP, o sea, yo puedo ver el camino que siguió la información a través de qué IP, ¿verdad? ¿Cuál es el número automático que es asignado al ordenador, ¿verdad? En cualquier momento que uno se conecta en red, ¿verdad? Por eso esto para todos los ciberdelitos y eso se tiene súper en cuenta. Hay un número que cada ordenador tiene, son utilizados por redes de ordenadores y le identifican a la PC ya de forma de datos, ¿verdad? Los perfiles online, al utilizar los cookies, muchas veces combinado con información personal, estos sitios construyen perfiles sobre qué clientes compran y qué no. Política de privacidad, que son la declaración puesta en el sitio web que explica cómo la compañía colecta, usa y comparte tus datos. Y vos le das acepto o no acepto, ¿verdad? Los referidos, que es la información que tu navegador lleva consigo cuando se mueve de un sitio a otro. El input, output, input, ¿verdad? Son elecciones de privacidad, algunos sitios web que ofrecen a los visitantes. Las redes publicitarias, que son equivalentes en la red de agencia de medios. Las bases de datos de terceros, que son compañías, ¿verdad?, que venden base de datos. Los registros en cualquier lugar que uno llene sus datos, automáticamente eso ya sirve para base de datos, ¿verdad? La información identificable personal también.
¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener especial cuidado en el que cuando te piden tu dato o cuando le pedís los datos para establecer una metodología que sea clara, no repetitiva, de volver a solicitar esa información. ¿Cuántas veces lo que me van a pedir? Dice a veces el cliente, ahí por encima, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestras bases de datos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Porque nuestro tiempo se está terminando. Bueno, Laurita. Jorge, ¿está todo claro hasta aquí el material? Sí, todo bien, profe. Bueno, entonces hasta aquí nuestro examen, chicos, va a estar. Nos vemos ya el martes, entonces ustedes van a tener desde las 8 y yo les voy a ampliar el horario de entrega hasta las 23 porque es demasiado difícil de conectarse con la plataforma y muchas veces el alumno no le da el tiempo de alzarse. Hacemos hasta las 10, o sea, hasta las 23:55 les voy a habilitar su examen, ¿está bien? Y nos vemos la semana siguiente ya al examen. Vamos a empezar con nuevos temas. Quiero que a la vuelta vamos todavía a aprender a hacer una base de datos y después entramos en otro tema. Pero por lo menos hasta la parte teórica va a entrar hasta aquí. ¿Estamos? Completen por favor toda su tarea hasta esta semana. Yo el sábado de tarde ya tengo, nos exige la facultad que bloqueemos la entrega de actividades de las unidades hasta antes del examen parcial. ¿Estamos? Todas las tareas, todos los foros, por favor, les pido que puedan estar realizando. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces, chicos. Éxito. Chao, chao. Chao, profe. Chao, mi rey.